Católicos de fuego. Católicos de fuego. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. En esta tarde estamos en este programa con mi mamá para que compartamos un tema muy especial que es la Cuaresma. Primero que todo les damos la bienvenida a este programa de Católicos de Fuego. El nombre de este programa es La Cuaresma, tiempo de conversión y oración. Entonces vamos a tratar unos temas que son del ayuno, la oración y la penitencia. Vamos a ver primero qué es la Cuaresma y después veremos el Evangelio de hoy, miércoles 22 de febrero. Muy buenas tardes para todos. Es una alegría inmensa poder compartir con ustedes nuevamente este programa. En este nuevo capítulo de Católicos de Fuego vamos a ver el tiempo de Cuaresma. Vamos a tratar muchas cosas muy importantes que Dios quiere que tengamos en cuenta. Nuevamente, mi nombre es Fanny Gómez, feliz de acompañarles acá con mi hijo Santiago y esperamos de todo corazón que nos quede cualquier cosita nueva de este programa, ya que estamos de la mano de Jesús y de María, intentando llenarnos cada vez más del amor de Dios. Bueno, entonces vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Virgen María, te pedimos que nos acompañes durante este programa, que nos muestres la importancia de vivir bien la Cuaresma, que nos muestres la importancia de la conversión, la oración, la penitencia, no solo en Cuaresma, sino en nuestra vida. Espíritu Santo, te pido que nos ilumines, que pongas en nuestros labios lo que debemos decir, en nuestra mente lo que debemos pensar y en nuestros corazones lo que debemos sentir. Espíritu Santo, te pido que abras el entendimiento de los que están viendo este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como como era era en en el el principio, principio, ahora y siempre, por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar primero con la definición de la Cuaresma. Muchos de pronto ya han escuchado hoy en las homilías de la Eucaristía, si han ido, por supuesto, a la Eucaristía, que la Cuaresma es un tiempo de 40 días, ¿cierto? Y en esos 40 días hacemos penitencia, ayuno, oración y lo más importante, volvemos o nos reconciliamos con el Señor, los que no están en gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, esta sería como la definición de la Cuaresma. Y el Evangelio de hoy resume lo que es la Cuaresma como tal. Sí, muy bien, Santi. Sí, así es. La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, ¿cierto? La Cuaresma son 40 días en que Dios nos invita al ayuno, a la oración, a la conversión, a la penitencia, a la caridad. Y es un tiempo precisamente de preparación para la Pascua porque es un tiempo, precisamente nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto ayunando y preparándose para lo que le veía venir, ¿cierto? Entonces es un tiempo muy importante en el que nosotros como cristianos, si verdaderamente amamos a Dios, también debemos estar muy pegaditos de Él. Nunca se nos debe olvidar que nosotros seguimos a un Jesús crucificado
y que si queremos tener la corona de la gloria también debemos tener esa cruz, ¿cierto? Porque sin cruz no hay salvación, sin oración tampoco hay salvación. Entonces, en esta cuaresma, nuestro Señor Jesús nos invita a vivir el tiempo de ayuno, de oración, de mortificación, y como lo decía Santiago, enseguida vamos a hacer la lección del día, porque más claro no nos puede decir nuestro Señor cómo debemos preparar nuestros corazones para vivir este tiempo de cuaresma, ¿cierto? La cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la cena el jueves santo, ¿cierto? Y ya de ahí comienza pues el tiempo de la Pascua. Entonces es un tiempo en el que el Señor nos pide que preparemos nuestro corazón, que lo preparemos para recibir este gran regalo, porque es que lo que Jesús hizo por nosotros fue un sacrificio de amor increíble, infinito, que ningún otro ser humano sería como capaz de hacerlo por toda la humanidad, ¿cierto? Entonces es un tiempo de mucha preparación, de preparación espiritual. Y lo más importante, hijo, es que no es solo hacerlo para que nos vean, sino que es hacerlo de verdad, de corazón, porque es que Dios puede ver el corazón. Entonces vamos a comenzar con el Evangelio de hoy. Lo vamos a ir como desglosando de a poquito, porque son partecitas claves que Dios nos pide que para ser verdaderos cristianos debemos seguir, y no son difíciles, deben ser estos pasitos, yo digo que deben ser parte de nuestra vida. Yo digo que no solamente la iglesia sí nos propone confesarnos siquiera, comulgar siquiera una vez al año por Pascua de Resurrección, ¿cierto? La confesión, perdón. Pero yo digo que si nosotros somos verdaderos cristianos, no debemos ni siquiera esperar a que lleguen estas fechas para acercarnos al sacramento de la confesión y para acercarnos a la comunión, porque es que la muerte nos llegue en cualquier momento de nuestras vidas. La muerte no va a esperar a que comience el miércoles de ceniza, que comience el tiempo de preparación de la cuaresma para venir por nosotros. Entonces yo pienso que nosotros debemos vivir siempre, constantemente, buscando esa gracia de Dios para estar preparados para ese momento de encuentro. Así es, entonces en el Santo Evangelio nos dicen como los 3 pilares que debemos tener en cuenta para la cuaresma, ¿cierto? Uno de ellos es la limosna, otro es la oración y el ayuno. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, el Evangelio de hoy, y por eso vamos a leer esta lectura, que es del Evangelio de San Mateo, del capítulo 6, del 1 al 6, y de los versículos 16 al 18. Bueno, entonces sabemos que para leer el Evangelio tenemos que invocar al autor sagrado del Evangelio, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos ver, pero no vemos. En cambio, si invocamos al Espíritu Santo, tanto ustedes como nosotros vamos a tener unas reflexiones muy bonitas que Él quiera poner en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces los invito a que en un momentico cerremos los ojitos, pongamos nuestras manitos en posición de recibir, así como cuando nos van a dar un regalo. Y digámosle al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento, que ilumine nuestra memoria, entendimiento y voluntad, que seas tú quien nos muestres qué es lo que quieres de nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo quieres que vivamos este tiempo de paz, de amor y de reconciliación con Dios? Actúa en nosotros, Espíritu Santo. Llena lo más profundo de nuestras almas. Ayúdanos, Espíritu Santo, quítanos las vendas de los ojos y danos la fortaleza para vivir como verdaderos cristianos, como vivió Cristo, sin temores, sin miedos, en oración, amando, sirviendo. Ven, Santo Espíritu de Dios, ilumínanos con tu luz. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6, versículo 16, del 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial.
Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar las trompetas ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué importante este pedacito sobre la limosna que nos habla hoy acá el Señor en el Evangelio. Entonces nos dice que cuando nosotros hagamos limosna, que no estemos por ahí como diciendo y alardeando, porque así pues la gente nos va a aplaudir y ya recibimos, ese fue el mérito, aplaudiendo. En cambio, cuando hagamos limosna, debemos solamente, o sea, que solo Dios se dé cuenta, que solo Él se dé cuenta, porque si yo de pronto, digamos, hice algo por mi vecino y después vengo y le digo a Santiago o a otra persona en la calle, ¿cómo te parece? Ve, aquella persona estaba con una necesidad, es que no tenía ni mercado, pero yo me fui, hice un mercado súper gigante y fui y se lo llevé, se quedaron más contentos. ¿Cómo la ves pues ahí? Entonces, como quien dice, ¿qué me va a decir el otro? ¿Qué me va a decir el otro? Pues mínimo me va a responder, uy no, vos sí sos muy bueno, vos sí sos muy buena, vos sos muy caritativa. Ave María, ese corazón tan grande que tenés, ¿cierto? Ya me aplaudieron. Entonces, mi premio ante Dios, mi premio en el cielo, pues ya me lo perdí, porque ya me aplaudieron, pues ya recibí mi premio, ¿cierto? Entonces, en esta primera partecita, Santi, nos invita Dios a que cuando hagamos algo por los demás, a que cuando hagamos este gesto de caridad, movidos por el corazón y la necesidad de los hermanos, sea algo que ojalá nadie se dé cuenta, sea algo que ojalá solo Dios, es que no hay necesidad de que otra persona lo sepa, como dice ahí mismo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea, no es necesario alardear, no es necesario decirle a nadie lo que estoy haciendo. Qué bueno que solo lo sepa Dios y ofrecérselo a Dios. ¿Qué opinas, Santi? Por ejemplo, uno a veces ve en internet que mucha gente sube en sus redes sociales, por YouTube, que hacen unas super comidas que se las llevan a los pobres o que se llevaron a un mendigo a su casa, que no sé, que hacen obras de caridad y uno dice, bueno, esto no está mal, pero ¿de qué le sirve si está recibiendo su premio en la tierra? Sería de más mérito que lo dejara en secreto y que recibiera su recompensa en el cielo. Entonces uno ve esto y dice, pues, pues que Dios se lo recompense de todas maneras, pero sería mejor que lo guardara, que sea entre esa persona y Dios. Porque como dice en el Evangelio, pues eh, no podemos no podemos hacer una obra de caridad y ser solo vistos por los hombres, sino ser vistos solo a Dios, ¿cierto? Solo ser vistos por Dios, para que en realidad tenga mérito y nuestra recompensa sea el cielo. Es verdad, hijo, esto pasa mucho, por ejemplo, también analizaba yo en estos días algo con un famoso que lo sacaron por el noticiero y mostraban cómo X persona hizo una gran obra de caridad y le llevó un montón de regalitos a unos niños pobres y eso lo sacaron por todas las noticias y no, que es que esa super obra que hizo y sentía yo en mi corazón mucha tristeza porque yo decía, pues bueno, bonito lo que hizo, pero ¿y dónde está el mérito si ya todo el mundo lo está endiosando? ¿Cierto? No, es que él es muy caritativo, es que él es muy... Y yo digo, según el Evangelio, el mérito se quedó ahí.
Y muchas veces la limosna no se hace tanto como por tener la caridad con la persona, sino que también se hace para que los demás los vean, para que los demás lo reconozcan o incluso para tener más fama, para adquirir más fama. Entonces, mire cómo Dios nos conoce y mire cómo Dios nos exhorta en este pedacito donde nos dice que es que cuidémonos de hacer nuestra justicia ante Dios y no ante los hombres. Incluso muchas veces se muere una persona. Cuando una persona intenta vivir el evangelio y hacerlo como Dios lo dice, se muere una persona y ahí es donde uno se da cuenta las obras que hizo, ¿cierto? Y llega y llega mucha gente a su entierro, a su velorio y dice es que esta persona me ayudaba, es que esta persona hacía esto por mí, y uno a veces dice, Dios mío, ¿en qué momento hacía tantas cosas esta persona? ¿En qué momento hacía tantas cosas? Entonces es eso. Es que pues cuando estamos muertos ya vamos a recibir la gloria y ya ahí sí es donde se ven los frutos, ¿cierto? Nos dice el Señor en otro evangelio, si el grano de trigo no muere, no da semilla, no da frutos. Y eso es cuando una persona hace caridad, pero la hace en silencio, algún día sí se ven esos frutos, no los vamos a ver nosotros acá en la tierra, no importa, pero vamos a recibir esa corona en el cielo donde el Señor nos tiene prometido cuando hacemos las cosas de corazón y para agradarle a Él, no para ser enaltecidos ni para agradarle al mundo. Así es. Bueno, entonces continuemos con el siguiente como pedacito de la palabra de Dios. Y ya hemos visto como el primer pilar de la cuaresma que nos enseña el Señor, que es la limosna, el ayudar a los demás, ¿cierto? Entonces vamos con el segundo pilar, a ver cuál será. Vamos a ver. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora con tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces miremos qué bonito, por ejemplo, algunas personas oran mucho en las calles, o no tanto en las calles, sino que uno los ve como súper piadosos en las iglesias, y muchas veces nosotros también nos vemos muy piadosos en las iglesias, nos vemos súper piadosos en los desfiles de la iglesia, en la Semana Santa, en la Cuaresma, pero en realidad, ¿quiénes somos en nuestra casa? Entonces, este pedacito del Evangelio nos invita a eso, que bueno, está bien participar en la iglesia, hacer fuego también afuera, pero también orar en nuestro hogar, en el silencio, porque ¿dónde está Dios? En el silencio, en nuestro corazón. Cuando hay tantos ruidos, cuando nuestra oración es demasiado, ¿cómo decirlo? eh, Escandalosa, pues de pronto Dios sí le agrade, pero nosotros no escuchamos a Dios. En cambio, si nosotros nos encerramos en nuestra habitación, oramos con Él con calma, en el silencio, Dios nos va a escuchar y nosotros lo vamos a escuchar a Él, que es más importante. Claro que sí, hijo. Mira, por ejemplo, este pedacito del Evangelio nos exhorta mucho. Estaba escuchando yo en estos días pues algo de Catalina Rivas, ¿cierto? Una revelación privada de Catalina Rivas en el que el Señor le decía pues a ella, le mostró partes en la Eucaristía, le mostró lo que pasaba en la Eucaristía y una vez dice ella que estaba muy contenta porque en misa había mucha gente y que ella le dijo al Señor, ay Señor, debes estar muy feliz, mira este gentío que vino hoy a la misa. Y el Señor le dice, te equivocas, hija, tú puedes ver por fuera, pero yo conozco el corazón. Y de las personas que están acá, solo hay dos personas que están de corazón acá alabándome, y eres tú y el Señor que hay por allá, como que un viejito que había por allá. Entonces dice Catalina que esto le entristeció muchísimo, que porque muchas veces la masa, mucha gente no quiere decir que de verdad tengan un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón en el que Jesús pueda habitar, ¿cierto? Entonces,
También, como decía Santi ahorita, muchas veces nos podemos ver muy fervorosos en la Eucaristía, nos podemos ver muy fervorosos en un grupo de oración y de pronto cuando estamos en la casa nos da brega hacer un santo rosario meditado, nos da brega hacer un santo vía crucis. En la casa no, qué pereza, y por fuera, venga, yo arranco, yo lo encoro, ¿cierto? Y eso es lo que Dios nos pide, que cuando vayamos a orar lo hagamos de corazón, estemos donde estemos, que no importa si lo hacemos duro, si lo hacemos meditado, si lo hacemos pasito, pero lo importante es que salga del corazón. Lo importante es que cuando vayamos a orar, cerremos las puertas, perdón, abramos las puertas de nuestro corazón, nos metamos en la habitación de nuestra alma y ahí tengamos ese verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la Eucaristía, miro que en el momento de la comunión es el momento más sagrado de la Eucaristía, claro, después de la elevación. Y es porque nosotros somos sagrarios vivientes por Dios. En ese momento nosotros tenemos a Cristo. San Pablo decía, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y en ese momento es Cristo quien habita en nosotros. Y es muy del caso en el momento en que recibimos a Jesús en la comunión, que ojalá estemos muy en gracia de Dios, que es lo ideal, que es lo que se debe hacer, que nos vayamos para donde estemos en la banca, donde estemos, nos arrodillemos y de verdad en ese momento cerremos los ojos y entremos en la habitación de nuestra alma. Es que es Jesús el que está ahí, es su sangre la que se está mezclando con nuestra sangre, su cuerpo el que está en nuestro cuerpo. Y si en ese momento nosotros cerramos e interiorizamos, cerramos los ojitos e interiorizamos ese momento de oración, ese momento de encuentro, vean, la verdad, podemos sentir ese fuego, esa fuerza de Dios en nuestro corazón, podemos sentir esa paz, podemos sentir esa alegría, de verdad lo podemos sentir. Es algo que a veces nos hace falta interiorizar, es algo que a veces tristemente llegamos otra vez a nuestra banca, nos arrodillamos 2 segundos y luego nos sentamos a estar mirando la gente que va pasando. Y Jesús está ahí y Jesús nos está diciendo, mira, háblame, bendíceme, agradéceme, pídeme, ¿qué necesitas? Aunque Él lo sabe, Él quiere que le hablemos. Entonces es una invitación en todos los momentos de oración a orar con amor, a hacerlo con amor. Un Ave María, pensar en lo que estamos diciendo. Un Padre Nuestro, pensar que le estamos hablando a nuestro Padre del cielo, ¿cierto? Y hacerlo todo pero con amor, que es lo que Dios nos pide, no hacer lo que venga así como lo hacían, nos dice Él, nos exhorta mucho, no sean como los fariseos, ¿cierto? Que hacían muchas oraciones en el día, se echaban ceniza en la cabeza, cuando estaban incluso ayunando, ellos dicen que ponían caras largas así para que la gente dijera, ay no, tan berracos, están ayunando, esos sí son tesos. Entonces, precisamente por eso el Señor nos dice, cuando estén ayunando, háganme el favor. Yo creo que me adelanté un poquito en el Evangelio, qué pena. Pero Él sí nos dice, levanten la cabeza, perfúmense, sonrían, que nadie que se dé cuenta, pues que tienen hambrecita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es algún sacrificio que le ofrecimos a Dios por nosotros. Entonces es eso, la importancia de hacer también nuestra oración de corazón a Dios. Así es. Yo estaba meditando en este ratico y cuánto le agrada a Dios que conversemos con Él y que nosotros lo tengamos en cuenta como un amigo. Dios nos da 24 horas al día, de hecho mi mamá dice mucho esta frase y es que Dios nos da 24 horas al día, que tanto es sacarle una media horita para la Eucaristía y 10 minuticos de oración, que tanto es sacar una horita de 24 horas que Dios nos da. Nosotros debemos ser totalmente agradecidos con Dios, porque aparte que nos da la vida, la salud, nos va a dar el cielo, nos va a dar el cielo. Entonces miremos ese gran amor y por eso es que nosotros debemos sentir un agradecimiento, porque nosotros recibimos tanto en la vida y si nosotros amamos a Dios en la tierra, como dice en el texto, también tendremos nuestra recompensa en el cielo.
Entonces ya vimos dos pilares, nos falta uno. Vimos ya la limosna y la oración. Entonces vamos a ver el tercer pilar. Y nos dice el Señor, cuando ayunéis, no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo que me adelanté un poquito ahorita con el Evangelio, porque de verdad desde esta mañana que hicimos pues la lección divina, y esa es la idea. La idea es que si todos los días intentamos hacer el Evangelio en la mañana, la idea es intentarlo vivir, intentar vivirlo durante el día. Entonces hemos como intentado tener estos tres pilares muy presentes para que no solo hoy, sino durante toda la Cuaresma, sea algo que lo tengamos tan fijo y tan presente que de verdad aprendamos a vivir como verdaderos cristianos. Entonces acá nos habla del ayuno. Miren qué importante es el ayuno. El ayuno, nos lo dijo la Virgencita María en Fátima, consiste en dejar una de las tres comidas del día y cambiarlo por pan y agua. No es un pedacitico de pan y 2 traguitos de agua. No, es el pancito que nosotros sintamos que nuestro estomaguito está satisfecho. Tampoco ir a cometer gula, pues a comer y comer y comer porque ya estamos ayunando. No, es en o sea, la virtud está en el medio, ¿cierto? En una medida en que sintamos que ya estamos bien. Y lo importante del ayuno puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo o puede ser la comida y ofrecerlo. Entonces, ¿para qué el ayuno? Es que el ayuno nos fortalece, es que el ayuno nos hace muy fuertes en el momento de la tentación. Es que cuando mortificamos el cuerpo es el alma la que reina, ¿cierto? Y mire que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó muy bien, los 40 días que Él ayunó, porque es que lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo, eso no fue una caricia. Por Dios, Él entregó su todo, su vida por completo, terminó en una cruz por amor a nosotros. Y miren la importancia de Él haber ayunado, porque Él es Dios, pero también fue hombre. Y Él cuando, él sentía como cualquiera de nosotros el dolor. De hecho, nos dice también, por ejemplo, cuando estaba orando, cuando estaba haciendo la oración en el Monte de los Olivos, era que dijo, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Entonces miren, Él, claro, como ser humano también sintió susto, pero no se acobardó y fue muy fuerte y nos enseñó que el ayuno nos da fuerza. Entonces no es que todo el día nos vamos a morir de hambre, no vamos a comer nada, porque vamos a terminar pues como muertos de rabia y faltando a la caridad. Si no es cambiar una horita del día, una comida fuertecita, perdón, del día y cambiarlo por pan y agua. Ahora, si no estamos acostumbrados al ayuno, pues esto al principio nos puede dar un poquito de dolor de cabeza y de pronto un poquito de mal genio. Y de pronto si ayunamos el desayuno o el almuerzo en la tarde vamos a querer comernos lo que no nos comimos en la mañana. Entonces es intentar también tener un poquito de precaución con esto. Es el ayuno, pero entonces después cualquier frutica en la media mañana o entre comidas y luego la otra comidita normalita, sin echarles pues como quien dice el morro, ¿cierto? Y comer pues como el doble de lo que no comimos en la otra parte del día. Pero miren qué importante el ayuno, que nos hace fuertes ante la tentación, que es el alma la que es más fuerte que el cuerpo y que esa es la idea y que inicialmente esa era la idea de Dios. Con el pecado original pues todo esto se desordenó y es el cuerpo el rey, es el cuerpo el que manda, el que pide y el alma es por allá como que sometida a nuestros deseos, a nuestros placeres, al placer, al poder, al tener. En cambio con el ayuno podemos intentar ordenar un poquito esto, intentar ordenar un poco la idea de que es el alma la que debe gobernar y estar por encima del cuerpo. Yo estaba meditando algo y es que ¿de qué nos sirve, digamos, ahorita como decíamos al principio con la limosna? Digamos, yo ayuné en secreto, ¿cierto? Por la mañana y llego por la noche
digamos, a donde mi mamá. Y digo, más que lo que pasa es que no desayuné casi, solo desayuné pan y agua, entonces me das por favor bastante comida. Entonces, ¿de qué nos sirve también a nosotros si ya nos quejamos? Si, si ya recibimos, como por decirlo así, nuestra paga, ya nos dieron la comida del desayuno, ¿cierto? Entonces, es, es lo mismo que con la oración y la limosna. Todo esto hay que hacerlo en secreto para que en realidad tenga mérito y podamos recibir nuestra recompensa. Eh, Personalmente, el ayuno me parece un, ¿cómo lo digo? Como una mortificación muy, que da muchos frutos, ¿cierto? Porque personalmente a mí me encanta el desayuno, ¿cierto? Entonces uno dice, por ejemplo, eh, Señor, qué bueno sería como la arepita, ¿cierto? Como con los pausas, pues, pues los paisas, qué bueno la arepita con el huevito, con el quesito, sí, todo como un desayuno como el de todos los días, pero qué tanto le agrada a Dios que nosotros cambiemos ese desayuno por ese pan y esa agua, no solo por amor a Él, sino para fortalecer nuestra alma, para para recibir también dones, virtudes. Entonces me parece una mortificación que da demasiados frutos porque aparte de que aceptemos nos cuesta un poquito, nos da muchas virtudes, muchas fortalezas. Entonces, la idea es tratar de vivir estos tres pilares, la limosna, la oración y el ayuno, para que cuando se acabe esta cuaresma, podamos recibir al Señor resucitado para que podamos acompañar a Jesús en ese duelo, porque es un duelo. Él se acuerda de este gran sacrificio que hizo por nosotros y que de pronto muchas veces no nos importa. Eso le duele, ¿cierto? Entonces es también a tratar de cumplir estos tres pilares para poder acompañarlo en su pasión, en en su muerte y en su resurrección en la Semana Santa. Claro que sí, hijo. También, mire, todos tenemos defectos dominantes, ¿cierto? Todos, sea el mal genio, sea la impaciencia, sea la mentira, sea defectos, o sea, una mala inclinación, un vicio, ¿cierto? La pereza, nos da pereza de pronto coger la virtud de tender la cama en la mañana, nos da pereza coger la virtud de llegar temprano a las reuniones, nos da pereza, o sea, muchas cosas tenemos. Y con el ayuno es algo que con el ayuno y la oración podemos ir convirtiendo estos defectos, estos vicios en virtudes y en cualidades, que si era muy impuntual, comienzo a ser más puntual y a veces ni cuenta me doy que ya lo estoy logrando, que si era muy impaciente, de un momento a otro me doy cuenta que en un momento en el que en el que generalmente uno explotaría, de pronto no explotaste. Y tuviste un momento ahí de gracia y dices, ve, ¿qué pasó? Y no me dio como tanta rabia, pues pude tomar las cosas como de otra manera. Entonces, miren, ganamos nosotros también, ganamos porque con el ayuno, con la oración, también nosotros empezamos a cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar y que nos hacen mucho daño tanto a nosotros como a nuestras familias, en el trabajo, en el colegio. Esto afecta mucho también las relaciones con las demás personas. Entonces, como para ir terminando, hay una santa que no recuerdo bien cuál es su nombre y se me va en ese momento el nombre. Ella vivió mucho tiempo en la cama, no recuerdo si fue Santa Gema Galgani, que vivió muchos años con una enfermedad en la cama y a lo último solo le pasaba la Eucaristía y no le pasaba ni agua, solo la comunión. Y resulta que los médicos les dijeron pues esto y a los sacerdotes que ella era una santa, que porque vivía solo de la comunión, y claro, la pusieron a prueba y dijeron, bueno, la vamos a llevar a un hospital, la vamos a encerrar en una pieza durante 8 días y solamente va a entrar el sacerdote a darle la comunión.
a ver si es que es verdad, que es que ella está viviendo solo de la comunión. Y resulta que la encerraron durante 8 días en una pieza, en una habitación del hospital, y esta mujer no se murió, no se murió. A los 8 días salió igualita, sí, coloradita, pues como estaba enfermita y todo, pero no se murió. 8 días sobreviviendo solo con la Eucaristía, solo con la comunión. Miren qué belleza, es un ayuno y ella en oración. Y claro, es un don muy grande y muy bonito. Y es un alma muy fuerte, ¿cierto? Pero miren la belleza, nosotros no nos vamos, no se murió ella por estar 8 días sin comer y sin pasar ni agua, que cualquier cuerpo de cualquier ser humano, 3 días sin recibir agua, se deshidrata y se muere. Así no reciba nada sólido, pero con solo tomar líquido, agüita, con eso sobrevive. Y esta santa 8 días solo con la comunión y sobrevivió. Y ahí se dieron cuenta de la santidad y de la gracia que Dios puso en esta alma tan especial. Entonces, miren, nosotros no nos va a pasar nada porque hagamos ayuno un día. No nos va a pasar nada. Entonces, la iglesia que nos pide que ayunemos hoy miércoles de ceniza y los viernes, ojalá pues todos, pero de por sí es el Viernes Santo, ¿cierto? El ayuno. Pero también como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Y qué nos pide también la Virgencita María en Fátima? Que ayunemos los viernes, que cambiemos una comida a pan y agua. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de nuestra oración, de nuestro ayuno, de nuestra penitencia, de nuestra mortificación por la conversión del mundo. Dígame si a ustedes no les duele de pronto estos bebés que abortan todos los días. A mí me duelen esos angelitos que están matando todos los días en el vientre de su propia madre. A mí me duele tanta violencia, a mí me duele tanta indiferencia, a mí me duelen tantos leyes anticristianas que sacan los gobiernos. Yo sé que a muchos de ustedes también les duele. Y la Virgencita María, que pidió en Fátima para la conversión del mundo: ayuno, oración, penitencia, limosna. Esto nos pidió también la Virgencita María, no solo en Fátima, en todas sus apariciones. La Virgencita nos ha pedido estas cosas también. Entonces miremos que es 100% coherente con el Evangelio. Algo también muy importante que se me viene en este momento, durante la Cuaresma, tratar de mantener la gracia. La gracia es un gran tesoro que nosotros tenemos en el alma. En el libro que me estoy leyendo, que se llama El combate espiritual, dice que estar en pecado mortal, es como tener las tinieblas del infierno en nuestra alma, y que tener la gracia en nuestra alma era como tener el sol resplandeciente dentro de ella. Entonces miremos qué grandeza tener siempre la gracia de Dios dentro de nosotros. Por eso al demonio le cuesta acercarse a nosotros, porque nosotros cuando estamos en gracia tenemos ese sol resplandeciente que nos da el Señor, y pues obviamente a Él le fastidia. Entonces para que el demonio no se acerque a nosotros, también un gran arma es mantener en gracia y además hacer la oración, la limosna y el ayuno. Y como decíamos al principio, estar siempre, tener siempre la reconciliación con Cristo. Es decir, si caemos en pecado mortal, que es natural porque nosotros somos débiles por naturaleza, siempre buscar la reconciliación de inmediato para recuperar ese sol resplandeciente que el Señor nos da a través de la gracia. Claro que sí, hijo, y no solo por eso, sino que mira, el Señor también nos dice por ahí en otro evangelio que tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. También decía, creo que era San Agustín, creo que era él. No, San Juan de la Cruz decía, en el final, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Miren, en cualquier momento nos llega la muerte, en cualquier momento. Para morir solo necesitamos estar vivos. Cualquier momento un infarto, ahí quedaste. En cualquier momento se puede caer el techo, aquí quedé.
Puedo salir a la calle, me puede coger una moto, un carro, qué sé yo, una bicicleta. O también algo muy delicado, que uno se puede acostar y despertarse al lado del demonio en el otro mundo, ¿cierto? Pues un ejemplo, esperemos que no sea así. Entonces, muchas personas, y a mí me lo han dicho, no, eso cuando me esté muriendo yo me arrepiento. En el último momento yo me arrepiento y yo sé que Dios me perdona. Dios mío, eso es jugar mucho con la misericordia de Dios, porque es que precisamente eso, no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora. Podemos acostarnos a dormir y despertar en el infierno, como decía un santo, creo que era el santo cura de Ars. Entonces, mire, es muy delicado estar en pecado mortal. ¿Por qué? Porque para condenarnos no es sino estar en pecado mortal, morir en pecado mortal y listo. O sea, nosotros nos autoexcluimos del cielo. Entonces, qué bueno ser amigos de Jesús. Y cuando perdamos esa amistad por nuestra debilidad, como como decía Santi ahorita, por nuestra inclinación al pecado, ¿cierto? Inmediatamente buscar la gracia. Nosotros, por gracia de Dios, acá en Santa Rosa de Osos tenemos muchos sacerdotes, tenemos la curia diocesana. Cuando necesitemos un sacerdote podemos ir a alguna de las dos parroquias, ir a la casa cural, pedirle el favor a un sacerdote que a veces nos ha tocado hacerlo, ¿cierto? Porque digamos en la Eucaristía no confesaron o algo, entonces uno va y busca un sacerdote en la tarde y buscamos otra vez como conservar esa gracia. ¿Por qué? Porque es muy delicado uno acostarse así. A mí personalmente me da mucho miedo acostarme en pecado mortal. Yo sigo, Señor, perdóname y te prometo que mañana hago lo imposible por hacer una buena confesión y volver a recuperar la gracia, porque es muy delicado. La muerte nos llega en cualquier momento. Entonces, ya para ir terminando, vamos a tener durante esta cuaresma estos tres pilares y yo creo que la penitencia también va ahí, ¿cierto? Entonces, que son la limosna, la oración, el ayuno y la penitencia. Son estas cuatro basecitas que la Virgencita María, especialmente en Fátima, también nos ha pedido que lo hagamos, que lo ofrezcamos por nuestra conversión, por la conversión del mundo entero, que todos sabemos que hay mucha descomposición, el pecado está cogiendo una fuerza increíble, para que Dios nos dé la gracia a ustedes y a nosotros de perseverar hasta el final, amándolos, siéndoles fiel, y para que le dé la gracia al mundo entero también de seguirlo buscando, a todos de seguirlo buscando. Entonces no se olviden de estos pasitos, si quiere cópienlos y los colocan en la nevera, no sé, en el closet, a un lado de la camita, en el espejo del baño, que en esta cuaresma nos vamos a preparar con limosna, con oración, con ayuno y con penitencia, para que vivamos de verdad una Semana Santa con Jesús, para que vivamos de la mano de Él y para que Él no se sienta solito. Mire que nuestro Señor Jesucristo de verdad se sienta acompañado 2023 años después de todo esto, que Él se sienta que verdaderamente está acompañado, que verdaderamente lo amamos y sobre todo que somos agradecidos y que le agradecemos profundamente ese infinito sacrificio de amor que hizo por toda la humanidad en la cruz para abrirnos las puertas del cielo. Algo muy importante y que me gustaría decirles es que no solo en Cuaresma debemos hacer estas cosas, sino durante toda nuestra vida. Porque de qué nos sirve, digamos, estar juiciosos en Cuaresma, hacer ayuno, penitencia, oración, si después de Semana Santa vamos a seguir igual. O sea, es ahorita el padre en la homilía decía que era muy importante no dejar la penitencia, la oración solo en Cuaresma y en Semana Santa, sino seguir con esta conversión, seguir con este fuego toda la vida. Porque, por ejemplo, él nos ponía un ejemplo y es que, por ejemplo, el borrachito del pueblo decía que no iba a beber en Cuaresma, pero que el domingo de resurrección se iba a pegar una emborrachada que Dios mío bendito que no se iba a poder parar. Esa no es la idea, es que nosotros debemos ser totalmente coherentes con el ayuno, la oración, la penitencia en todos los días de nuestra vida, porque no solo en Cuaresma el demonio nos va a atacar, ¿cierto? Sino en toda la vida. Y nosotros necesitamos fuerza de la oración, del ayuno, para poder combatirlo.
Si nosotros comenzamos en Cuaresma a hacer estos pasitos, yo estoy segura que vamos a empezar a crecer en virtud y que nos vamos a dar cuenta que me fue hasta bien. Crecí en varias cosas que hasta ahora me voy dando cuenta, yo como que voy a seguir tomando este camino y de verdad que es muy bonito intentar vivir en coherencia con el amor de Dios. ¿Qué te parece, hijo? Pues y ya para terminar, hacemos la oración. Les agradezco de antemano, les agradecemos de antemano por haber sacado este ratico para ver este programa. Les repito, no es a nosotros a quienes ustedes ponen en el programa. Nosotros somos instrumentos de Dios. Todo lo bueno que hacemos siempre es por gracia de Dios. Es Dios quien asiste a cada ser humano que quiere hablar de Él, que quiere hablar del Evangelio, y por eso se hace oración y por eso se invoca al Espíritu Santo, porque es Él el que nos inspira y el que nos da estos momenticos para que le regalemos a Dios y para que le regalemos a nuestras almas. Muchísimas gracias por haberse conectado. Los queremos mucho. Que Dios los bendiga, que la Virgencita María los acompañe, que los ayude en esta Cuaresma a ser coherentes y a llevar estos pasitos, y verá que vamos a ir creciendo mucho en virtud. Bueno, entonces, muchas gracias por haberse conectado a este programa. Recordemos estos pilares para fortalecernos en virtud y para poder acompañar a Jesús en Semana Santa durante esta Cuaresma. Entonces, mamá, si quieres nos haces la oración final para ir acabando el programa. Claro que sí, hijo, Dios te pague. Entonces nos disponemos a regalarle el último momentico durante este programa al Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias por habernos reunido en este momento en tu nombre. Tú lo has dicho, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y yo estoy segura que estuviste acá acompañándonos durante este programa, dándonos la sabiduría, dándonos el momento. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo, mi Jesús, porque tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo y aún nos sigues asistiendo, mi Jesús. Gracias infinitas por la Eucaristía, gracias por la confesión, por la comunión, gracias por todos los sacramentos, Señor, porque si no fuera por ellos, pues ¿qué sería de nosotros tan pecadores, tan débiles que somos, Señor? Te pido que nos asistas con tu gracia en todo momento y que en el momento en que perdamos esa gracia por el pecado, danos esa fuerza, Señor, para buscar inmediatamente la gracia. Yo te pongo a todas las personas que en este momento ven este programa en tu sagrado corazón, mi Jesús. Te pido que las asistas, que a todos los bañes con tu sangre preciosa, que vayas a vivir en sus corazones, en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios. Y a ti, mamita María, te doy gracias, Virgencita María, por todo lo que has hecho por nosotros, por ser nuestra madre, por esa consagración que nos estás brindando a tu inmaculado corazón. Gracias, mamá, por aceptar ser nuestra madre. Cúbrenos a todos con tu manto maternal y a la Santísima Trinidad le decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te pague, mamá, por hacer la oración. Y bueno, a ustedes les agradecemos por conectarse a este programa. Muchas gracias por conectarse a este programa. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días en un nuevo programa. Y recordemos que en esta Cuaresma debemos ser católicos de fuego. Y hoy queremos ser católicos de fuego.